A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal con temas relativos a la movilidad, el transporte, el medio ambiente, la contaminación, la seguridad, que es algo importante para ustedes. Esta es una coproducción con Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. En esta ocasión vamos a tratar un tema por segunda vez, un tema interesantísimo, el coleccionismo de vehículos clásicos. Ya lo tratamos en una primera instancia, esta es la segunda. ¿Por qué? Porque a ustedes los televidentes les interesa, porque a la comunidad que está en torno al automovilismo le interesa este tema tan apasionante. Para este efecto hemos invitado a Carlos Molina. Él es actualmente presidente de Classic Garage, es el CEO y el cofundador de el 247.com.es. Ustedes han escuchado esta cadena interesante de llantas. Dentro de otros cargos, también fue CEO y cofundador de Smart Space Ecuador, director comercial de EGSM Grupo Empresarial, director comercial de WSI del Ecuador y presidente y director ejecutivo de Ávila y Asociados. Es decir, un empresario de algunos años, un empresario que se ha desarrollado en varios ámbitos privados, pero también algo que le apasiona, los autos de coleccionismo, los autos clásicos. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa, bienvenido a este programa Fuerza Motriz. Gracias. ¿Cómo comenzó toda la pasión de los autos clásicos? ¿Cuál fue tu primer auto clásico? Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, te cuento que la pasión inicia, creo que de una cultura familiar. Creo que la base de toda pasión inicia en la familia. Creo que las experiencias que nos dio mi papá al respecto de los autos clásicos, de poder vivir algo que realmente te acuerdes, fue algo que iniciamos desde pequeños. Después de eso, creo que uno tiene ciertos autos o ciertos años para los clásicos que son mucho más relevantes. Los años en los que uno nació, creo que son los autos en que realmente uno dice con los que jugó de pequeño son los autos clásicos ahora. Para mi papá son los autos de los años 50, los más relevantes para él, para mí los de los años 80. Entonces creo que existe una cultura familiar. Después del tema de historia, el tema de historia que tienen cada una de las marcas, cada uno de los modelos, quizás ciertas gamas y segmentos de las marcas son mucho más relevantes. Y un dato interesante también es el tema de las subastas que hay mundialmente, la oportunidad de inversión. Creo que esas tres cosas fueron las más relevantes para generar esa pasión en los vehículos clásicos. ¿Cuál fue tu primer auto clásico? Mi primer auto clásico fue un Porsche 911 del año 83 Cabrio. Ese es un auto realmente muy sólido, muy confiable. Es un vehículo que siendo el año 83 puede llegar a los 200 kilómetros por hora sin problema. Puedo andar 1000 kilómetros en el auto en un solo día y el auto voy a regresar a la casa con la solidez alemana que tiene. Entonces creo que eso, además del primero, es mi preferido porque... ¿Todavía lo mantienes? Todavía lo mantengo. Ese no lo vas a liberar nunca. Espero que no, así es. Entonces, hasta el día de hoy lo tengo. ¿Cómo? Bueno, tú mencionas el asunto de tu padre y la familia. ¿Cómo te vas convirtiendo en una persona experta en autos clásicos? Creo que debes tener... Hay que ensuciarse las manos un poco. Así es, hay que entender de todo. O sea, tienes que entender mucho de mecánica, qué es lo que está pasando, porque existen muchos rallies, sobre todo de vehículos clásicos. Entonces, uno no necesariamente para las competencias de clásicos tiene un equipo por atrás, como pasa en las competencias normales. En las competencias de clásicos uno va solo, quizás con el copiloto, y pues uno tiene que solventar cualquier problema. Entonces
creo que es importante saber de mecánica. Creo que hay que tener mucho enfoque. Entonces hay muchas personas especializadas o solo en vehículos europeos, o solo en italianos, o solo en americanos, o solo en una marca en específica. Y creo que acá en Ecuador existe eso, y eso es lo que enriquece a todos porque hay expertos en cada una de las líneas. ¿Qué es lo que le mueve a este grupo humano de quiteños, de ecuatorianos a juntarse? Porque yo me imagino que ustedes también se reúnen, se juntan, hacen estos rallies. ¿Qué es lo que les une aparte de las tuercas? ¿También hay una buena relación entre ustedes? Así es. Primero somos un grupo de amigos, en el cual somos amigos todos. A través del tiempo se han hecho amigos también alrededor de los autos. Así es. Somos un grupo de 35 socios en el Classic Garage, que es un club que se fundó en el año 2005. Yo estoy en el club desde el año 2007, yo entré después. Y pues realmente tenemos una pasión en común, que son los autos clásicos, y también el tema de un poco responsabilidad social. Entonces nos juntamos, nosotros tenemos algunos sitios donde aportamos en el tema social con las familias, juntamos a nuestras familias y un poco mezclamos el tema de paseo de autos clásicos más el tema de responsabilidad social. Hemos ayudado a muchos grupos, los más necesitados en ciertas provincias donde nosotros vamos con los autos sobre todo. Y pues así se han ido juntando un equipo humano bien interesante. Es decir, no se limita exclusivamente al tema de los autos clásicos, sino también están haciendo algo de obra social interesante. Así es. Se sienten identificados también con ese tipo de actividad. Todos los años como club lo que nosotros hacemos son exhibiciones, eventos, paseos, en los cuales pues las personas para poder ver los autos pues tienen que hacer un aporte, y ese aporte pues nosotros lo llevamos a los grupos más necesitados, como tú lo dijiste. Por ejemplo, hace un par de años apoyamos a una escuelita en el tema de Cayambe. Es un pueblo que estuvo muy cerca de Cayambe, a 15-20 minutos, pero realmente de unos niños muy necesitados. Entonces aportamos con eso, hacemos agasajos navideños y ellos ya nos esperan todos los años. Entonces nosotros vamos con un paseo de autos con toda la familia, pues y trabajamos con los niños de allá. ¿Se necesita el respaldo de la familia para esta actividad? ¿Qué tan fácil es ese respaldo? Todo se vuelve más fácil con el respaldo de la familia. Entonces creo que como todo, ¿no? Entonces hay muchos de los socios que todas las familias, esposas, hijos comparten esta pasión, y no solo la pasión de los clásicos, sino en otras disciplinas de los autos. Entonces muchos son aficionados a las carreras de vehículos, otros solo a las carreras de regularidad, otros solo a las exhibiciones. Entonces creo que tenemos un equipo humano para hacer cada una de las funciones que tiene el club. Explícanos un poquito esto de los rallies, ¿no? No termino de entender cómo se encaja la afición de los autos clásicos con el desarrollo de rallies que con frecuencia vemos en la ciudad. Usualmente tú tienes en los vehículos clásicos dos tipos de rallies mundialmente. Son los rallies de velocidad de clásicos y los rallies de regularidad. Acá en Ecuador, actualmente con la FEDA, que es la Federación de Autos del Automovilismo y Kartismo del Ecuador, pues hemos ya generado un reglamento para los campeonatos. Desde el año 2017 se hizo el primer campeonato de autos clásicos de velocidad, el cual tuvo alrededor de 4 o 5 válidas a nivel nacional, en Riobamba, en Ambato, en Quito, en Yaguarcocha, en Cuenca. Y pues con esto un poco fomentamos ya de forma reglamentada el tema de clásicos de velocidad. Esos tienen que ser autos preparados, cumplir con ciertas homologaciones, que hayan sido autos de carreras, en su época sobre todo, y que cumplan con las condiciones originales para esto. Ese es el primer tipo de rallies que tenemos, que es el de velocidad. Y el rally, el segundo tipo es el rally de regularidad, es el cual tú tienes que llegar en un determinado tiempo a un sitio, al sitio determinado. Entonces tú, si vas muy lento, si vas muy rápido, eres penalizado. Compites contra ti mismo en ese caso, ¿no? Así es, este es un rally muy técnico, porque muchas veces podemos utilizar la tecnología para ayudarnos en eso, o simplemente ir haciendo cálculos parciales para llegar. O sea, llegar más rápido no necesariamente te hace ganador. Penalizas. Claro, y si llegas demasiado tarde también. También, ajá. Entonces eso es un tema de precisión. Cómo manejar la precisión y los tiempos. Entonces tú tienes muchas categorías sobre todo ahí. Entonces cada categoría lleva su velocidad,
su velocidad media la que tienes que ir, son rallies que tienes que cumplir las leyes de tránsito porque van dentro de la ciudad, entonces tienes que hacer un cálculo con los semáforos, sin los semáforos, en la autopista, en la ciudad, con diferentes tipos de velocidades para llegar al punto final en un tiempo determinado. Muy interesante. Volvamos al tema del Classic Garage. Ya mencionaste tú que son 35 socios, pero ¿cuántos vehículos tienen en su conjunto? ¿Cuántos vehículos están registrados? Cada socio tiene la obligación de registrar su vehículo, que es una base interna del club nada más. Es para tenerlos listos para cualquier exhibición y poder asignarlos de acuerdo a las preferencias que tenga el sitio donde lo vamos a hacer. Existen alrededor un poco más de 350 vehículos entre todos los socios y pues contemplamos diversas marcas, incluso clásicos japoneses, que es algo difícil de encontrar en Ecuador. Hay muchos europeos, muchos americanos, entonces ese es el número de vehículos que tenemos. En general existe mucho interés de los socios en una exhibición, es parte de la adrenalina el poder participar de las exhibiciones, o no es un requisito el exhibir el vehículo que uno Creo tiene? que es uno de los temas mandatorios del club, porque nosotros tenemos que fondear el club para los temas sociales. Entonces, nosotros tenemos políticas de exhibición, los cuales tienen que ser cumplidas el momento de hacerlas. Temas de seguridad, temas de nomenclatura, temas de cuidado, temas de limpieza. Entonces, nosotros como club estamos en la obligación de cumplir esas políticas y asegurar a los socios para que sus autos lleguen, se conserven y se entreguen en el mismo estado. ¿Cómo equilibrar esta pasión por exhibir el vehículo de uno, pero que es una joya, y no tener percances ante quizás de buena fe la imprudencia que puede tener el público en general? Realmente lo que nosotros hacemos ahí es tener mucha seguridad, y tenemos ya con estas políticas más o menos es una persona tiene que estar a cargo de 5 autos, entonces es lo que tú visualmente puedes llegar a tener, y son personas que están paradas al lado de los autos. Me acuerdo, nosotros con el Classic Garage hicimos en el 2011 el primer Classic Auto Show, en el cual exhibimos 150 autos en el Centro de Exposiciones Quito, y pues realmente tuvimos una afluencia de 25,000 personas. Fue algo realmente donde aprendimos, donde cualquier política no funcionó, y ahora pues hemos un poco hecho políticas para que sean escalables de esa forma, porque estamos acostumbrados a exhibiciones de 30, 40 autos, que son las usuales, pero ya cuando triplicamos o cuadruplicamos el tema de exhibición se nos complicó un poco, pero hay que aprender. Se apasiona también, la gente se apasiona, y a veces la imprudencia ocurre no por hacerle daño al vehículo, sino por acercarse, por tocarlo, por arrimarse con una hebilla de la correa que causa un daño. El tema de las subastas es muy fuerte a nivel internacional en el Ecuador. ¿Qué tan fuerte es? ¿Cómo funciona lo de las subastas? ¿Se han tenido buenas prácticas de subastas que pueden ser replicables acá creo que en Ecuador no hay subastas. Han existido iniciativas de subastas, pero para las personas que estamos dentro de los clásicos no ha existido. ¿Por qué? Porque no existen el tema de los precios, el tema de, sobre todo yo le llamo mucho los precios emocionales, porque las personas ponen el precio que quieren a su auto y depende del estado, obviamente. No hay un índice, no hay un checklist para poder preciar un auto, como es el caso en Estados Unidos, que tenemos el índice Hagerty, en el cual podemos saber cuál es el precio y la tendencia de cuántos autos se han vendido de esa marca, de ese modelo en específico. Puedes mezclar si es que está en un dealer, si es que ha sido solo de un dueño, etcétera. Entonces creo que acá no tenemos esa información para poder tener una subasta con precios reales. Se hizo el año anterior una en el 2017, que fue la primera, que la hizo uno de nuestros partners, que es OLX. La hizo en el Club El Condado, en el lanzamiento de su Stradia Motor Show. Fue algo interesante porque el 70% de los autos se vendieron, pero no sé qué tan rentable puede ser para los organizadores porque no ha existido otra. Existe un buen volumen de compra-venta entonces. Sí, fueron como evento. 40, 50 autos de subasta de clásicos o de vehículos antiguos, podemos llamar, porque no todo auto antiguo es clásico. Entonces, ¿dónde está la línea entre el clásico y el antiguo? Producción limitada, sobre todo el número de unidades que se produjeron, el tipo de marca, si es que llegó al Ecuador, por ejemplo, en unidades limitadas, también puede ser que tiene un valor adicional, porque eso es fácil de saber.
Entonces, a nivel mundial existen muchos índices, los cuales son tomados en cuenta el momento de las subastas, y acá en Ecuador es un mercado completamente amateur todavía en el tema de subastas y en el de toda la región andina sobre todo. En Colombia recién tenemos desde hace un par de años, se pueden importar vehículos clásicos pagando los mismos aranceles de impuestos que un vehículo nuevo. Entonces un poco se ha promovido esa cultura para poder mejorar la calidad del parque automotor, que eso acá todavía no está pasando. Tuve la suerte en algún momento de viajar a Argentina y hablaba con quien conducía un vehículo clásico. Ajá. De 1930, me parece, un vehículo muy antiguo, un Ford, que hacía mención que en Argentina hay mucha promoción de vehículos clásicos, hay facilidades, hay inclusive importación de repuestos sin arancel. La circulación de los vehículos clásicos es muy simple, no es compleja. ¿Cómo nos están tratando las autoridades de cara a los vehículos clásicos en cuanto a la importación de repuestos, en cuanto a circular, en cuanto a matricular? ¿Cómo está en cuanto a los pasos por las revisiones vehiculares anuales? ¿Cómo les están tratando las autoridades de ustedes? Realmente no se ha fomentado algo para el tema de importación, por ejemplo, de vehículos clásicos, ni partes sin aranceles, y eso todavía es algo que está muy en papeles en Ecuador. En el tema ya de tener y mantener un auto clásico, para el tema de matriculación existe la exoneración de todo el tema de la revisión vehicular. Eso sí es un trámite que se puede hacer y que como club nosotros tenemos una comisión especializada solo en eso. Entonces cada uno de los socios, cuando tiene un vehículo nuevo, obviamente entra en su registro, pues, y es apoyado por el club para tener para que no tenga que hacer la revisión vehicular, ¿no? Entonces esa es una exoneración que se hace. Eso no quiere decir que esté exento del pago de todos las matrículas, impuestos, y que eso existe, ¿no? Entonces eso es lo que existe en el país actualmente. Con la Federación de Autos se creó el año anterior una comisión de autos clásicos, la cual promueve tanto las competencias como las regulaciones. Entonces, en el tema de regulaciones estamos haciendo y promoviendo ciertas cosas con el Ministerio del Deporte para que puedan pasar, fijándonos mucho en las mejores prácticas, sobre todo de Argentina, que es uno de los mercados bastante desarrollados en Sudamérica de autos clásicos. Entonces, es algo que esperamos en este año o el siguiente, pues podamos tener alguna novedad. Interesante, es decir, están en camino, cumplen con todos los reglamentos y leyes, pagan impuestos, pero todavía podemos fomentar como país un poco más esta actividad. Así es. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con otros clubes internacionales? ¿Tienen algún contacto? ¿De qué manera se juntan? ¿De qué manera comparten las mejores prácticas? Bastante estrecha, y yo creo que eso hemos fomentado mucho con Classic Garage, esta relación, sobre todo con clubes de Colombia, de Perú, de Argentina. Y pues constantemente o tenemos visitas de personas que llegan con sus autos clásicos, o tenemos invitaciones. En este caso, para lo que nos resta del año, tenemos la invitación del Club Las Tortugas, que es uno de los clubes más representativos de Colombia, igual con una cantidad mucho más grande de socios, mucho más grande de autos, y ellos tienen diferentes rallies. Ahora a fin de año van a hacer en noviembre un rally que es el rally número 43, que lo hacen 43 veces, lo han hecho, es el rally Las Lechuzas, que es en todo el Caribe colombiano. Entonces usualmente lo que hacemos como Classic Garage es tenemos una o dos niñeras, subimos los autos van hacia Colombia, y pues tenemos el rally que competimos, este rally de regularidad en Colombia, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas que hacemos y está dentro de nuestra agenda en este año. ¿Esto para qué fecha está previsto? Esto está previsto para fin de noviembre, que es un rally que sale desde Cartagena, y pues iremos hasta Santa Marta, Riohacha y regresamos. Muy interesante y muy atractivo. Debe llamar mucho la atención al público, ¿no? El público se debe reunir alrededor de
de la ruta que ustedes Y eso tienen, es algo ¿no? que hay que fomentar porque eso es muy relevante en otros países y en Ecuador todavía nos falta. Se ha perdido mucho esa cultura. En los años 80, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi papá nos llevaba a ver la Vuelta a la República o el rally en la ciudad de Quito. Ahora no tenemos rallies acá. Entonces, un poco por el tema de emisiones, ahora con esto de la Fórmula E, no sé si te has fijado, pues está volviendo las carreras a la ciudad. Entonces sí, los clásicos por el tema de emisiones es algo complicado, pero sí, en Colombia lo que tenemos es miles de personas en las calles festejando y viendo esta fiesta que son los autos clásicos. Importantísimo fomentar este tipo de actividades, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional y sobre todo devolverle al país aquello que tuvo hace muchos años, una afición muy fuerte, una afición intensa alrededor del automovilismo, y los autos clásicos son parte de esa historia. ¿Qué actividades tiene y realiza Classic Garage? ¿Y qué actividades vienen? Sobre todo, queremos saber qué vienen de aquí. Dentro de la hasta fin de estructura de operación del Club de Autos Clásicos, nosotros tenemos las áreas bastante definidas. Tenemos un área de exhibiciones, la cual tiene sus normas, sus políticas y promueve las exhibiciones del club con el fin social. El otro es el área deportiva o de competición, que también tenemos un equipo fantástico en el cual pues nos apoya a los socios para cada vez ser más competitivos y tener mejores resultados y tener más podios en los rallies donde no solo hay personas del club. En los rallies de autos clásicos pues realmente la competencia o la competitividad se genera con personas de otros o que no son de ningún club, de otros autos clásicos, etcétera. El tema de paseos muy importante. Nosotros tenemos 3 paseos anuales nacionales, un paseo internacional y un paseo mensual local. Entonces creo que realmente tenemos una organización la cual si no tendríamos el equipo no hay nada. Entonces esto no depende de una persona sino de un equipo, de que tenga funciones específicas para que estas cosas pasen. ¿Alguno que venga próximo como para hacer una invitación abierta? ¿O todavía Nosotros tenemos uno que se está ya gestionando, que somos uno de los organizadores con el otro club de autos y la Captur, que es dentro del programa oficial de fiestas de Quito, pues vamos a tener un... Y que tuvo mucho éxito el año pasado, ¿no? Exactamente, se fue organizado tanto por Classic Garage como por el Clasec. Y con el municipio de Y con Quito. el municipio. Ahora pues estamos ya en la organización. Eso creo que fue con Quito Turismo, ¿no? Así es, ahora se lo hace con Captur, igual se lo está organizando, pues va a ser un rally por toda la ciudad. Se aprendió mucho de algo que no se había hecho 15 años o más, entonces... Ahora lo van a volver, lo están preparando. Así es, el año anterior tuvimos alrededor de 80 autos, este año pues el plan son al menos 200 autos y estamos ya preparando desde... ¿Vendrían otros autos clásicos de otras ciudades del país? Así para el es, evento? estamos promoviendo al menos de Ambato, de Cuenca y de Guayaquil sobre todo, y algo de Ibarra. Pues vamos a tener presencia de autos clásicos de otras ciudades y con ciertos influencers que van a ayudarnos a que tengamos mucha más relevancia y más convocatoria, y pues los influencers van a estar en cada uno de los autos clásicos. Muy interesante, Carlos. De los 350 vehículos registrados, ¿cuál es el más antiguo? ¿Qué modelo es? ¿Cuál es el más nuevo? Y de estos 350, ¿cuál es tu preferido? Qué difícil, qué difícil. Esa Creo que pregunta tienes que compleja. tener un enfoque. ¿Por qué? Porque al menos personalmente yo soy de los autos europeos. De los autos europeos tienes que ir bajando quizás por países, o te vas por los alemanes o por los italianos, que creo que cada uno tiene su relevancia muy importante. Después yo te diría dentro de los alemanes los Porsches. O sea, a mí me encantan los Porsches, Es una los marca Mercedes. emblemática, ¿no? Sí, son autos muy sólidos. Son autos que combinan son equilibrados, son completos, combinan mucha potencia, mucho handling, no solo como los americanos, por ejemplo, que yo tengo la discusión con mis amigos que les encantan los americanos, que son autos de potencia y para ir recto, entonces que son para autopistas largas. En cambio los europeos están hechos para nuestras carreteras, que uno puede tener un buen handling y uno se divierte. Duros, más fuertes. Sí, y uno se divierte. Lo importante yo creo que es divertirse. Son autos muy precisos sobre todo, entonces así sean clásicos, son autos que tienen mucha precisión, sobre todo los Mercedes. Si me preguntas cuál puede ser uno de mis preferidos, quizás... Me imagino que los tuyos, pero tal vez debe haber alguno fuera de los tuyos que de pronto sí, yo creo que puede ser un ícono de... un ícono. Classic Podemos Garage. tener un 190 SL, que es de la línea de todos los SLs antes del Pagoda.
o también un par de Ferraris. Tenemos un 308 GTSI de los años 80 que es espectacular. Son autos que tienen menos de 20.000 kilómetros y realmente están en un estado perfecto. Es como para ¿no? ponerlo en la sala, ¿no? Y así están. Así están. Ajá. ¿El auto más antiguo? El auto más antiguo debemos tener un ¿De Ford qué año? de los 1930, 1928. Ajá. Están dentro del club. ¿Y el más nuevo de los clásicos? Yo te podría decir, tomando en cuenta como clásicos, puede ser un Porsche 911 993 Turbo, que es del año 97 más o menos. Eso ya es tomado como clásico, se subasta como clásico mundialmente, es de los últimos enfriados por aire de los 911, entonces creo que es uno de los vehículos más nuevos y más clásicos que tenemos. ¿De qué manera invitar a nuestra audiencia a seguir los autos clásicos? Porque siempre es un hobby caro, es una actividad cara, pero no quiere decir que yo tengo que tener un auto clásico para que me gusten los autos clásicos. ¿Qué recomendar a nuestros televidentes para estar un poquito más pendientes de esta actividad tan interesante? Estoy seguro que deben haber miles de televidentes que les interese el tema, sin necesidad de que tengan que adquirir uno, sino más bien seguir a los autos clásicos como ocurre en otros países, ¿no? Realmente, no todos tienen que tener un auto clásico, pueden ser seguidores de autos clásicos. ¿Qué hacer aquí en el Ecuador para fomentar esto? ¿Cuál sería tu invitación a realmente con el internet nosotros, ya depende de cada persona, pues un poco llegar a entender y a profundidad qué es lo que pasa con las carreras de clásicos. Creo que se aprende mucho porque los autos que corren ahí tienen demasiada historia. Entonces con esa historia nosotros podemos entender las marcas. Ahí están Ferraris. Acá en Ecuador tuvimos ciertos Ferraris de Ortega y Merelo que salieron del país en los años 80 y ahora se subastaron. Estuvieron, por ejemplo, este Ferrari 250 LM, es un auto que corrió en Yaguarcocha, que estuvo aquí en Ecuador, que corrió en las calles de Quito, y es un auto que realmente se vendió en la última subasta en como $15 millones. Entonces creo que es importante entender qué pasó aquí atrás, porque hay mucho de los autos clásicos en Ecuador, hay mucho en internet. Es un poco invitar a que la gente se interese y pues está de nuestro lado también promover eso para que haya información y contenido para pues el público en general. Y después obviamente estar atento en nuestras redes sociales para los eventos, con la alianza que tenemos con la EADE y Classic Garage. Intentamos estar en todas las ferias. Dentro del 2018 hemos acompañado a la EADE en todas las ferias con autos temáticos, es decir, en el Expo Japón tuvimos vehículos clásicos 100% japoneses, en el Euroshow vehículos 100% también europeos, y pues esperamos poder estar con la EADE en los siguientes eventos para pues poder promover tanto el tema social como el tema cultural de los clásicos. Excelente, estuvo con nosotros nuestro invitado Carlos Molina, quien es presidente de Classic Garage, una asociación, un gremio que habla y que desborda pasión alrededor de los autos clásicos. Tratamos el tema del coleccionismo de vehículos clásicos, que es un tema de interés de ustedes y que, por cierto, nos queda mucho por hablar. No será el único programa en el cual trataremos sobre autos clásicos. Durante todo el año volveremos a hablar sobre autos clásicos, y más cuando nos acerquemos al famoso evento de las fiestas de Quito, donde promocionaremos este evento. ¿Por qué? Porque nos interesa que ustedes miren y vivan la historia del automovilismo en el Ecuador por siempre a través de su programa Fuerza Motriz. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.